por lo menos en el primer bloque de encuentros que tuvieron conmigo, habíamos comenzado a This hablar meeting is being de recorded. algunas cuestiones sobre qué se espera de una tesis doctoral y también cómo elegir el tema, ¿no? El tema de análisis eh, o el tema de investigación, que la tesis es una investigación, eh, y recordemos que en su momento conversamos de que el tema tiene que interesarles, tiene que ser también un tema que sea un problema que puede ser reconocido dentro de la comunidad académica. Es decir, más allá del interés particular o personal, porque se trabaja en una oficina, porque se trabaja en determinado ámbito, también el tema tiene que poder ser objetivamente reconocible por esa comunidad académica como un problema que merece análisis. Y para ello también tenemos que hacer nuestro relevamiento bibliográfico. Recuerden que hablamos de el estado de la cuestión, que el estado de la cuestión implica hacer una selección de qué es lo que se ha dicho hasta el presente de ese tema, lo cual requiere obviamente hacer un panorama eh, de autores que son relevantes. Cada disciplina tiene sus autores clásicos, cada tema tiene sus autores clásicos, y también tópicos de actualidad. Eh, entonces, eh, el estado de la cuestión es lo que nos permite también ver, por un lado, que nuestro tópico puede ser reconocido como un problema de análisis por la comunidad académica, pero que también nos permite, y en eso es fundamental, mostrar que todavía queda un vacío de conocimiento. Recuerden que en su momento estuvimos hablando y decíamos que cuando uno hace el estado de la cuestión, no solamente decir que todos han hablado de este tema o de algo parecido o de algún aspecto relacionado, sino que en algún punto el estado de la cuestión tiene que llegar al cierre diciendo que todavía, a pesar de todo lo que se ha dicho, queda algo por decir. Que a eso lo llamábamos el establecimiento del nicho, ¿no? Bueno, acá está, este es el vacío, este es mi núcleo problemático. Y yo también les había recomendado en ese momento que una herramienta útil para utilizar a la hora de hacer el estado de la cuestión es el Google Académico. Recuerdan que lo vimos, creo que les había pasado el link, y si no ahora lo miramos también, pero es importante, digamos, un buen estado de la cuestión por la sencilla razón de que es lo que les va a permitir ver si su tema está agotado, ya se abordó o no se abordó en ningún momento. Acá se los vuelvo a compartir. Recuerdan que habíamos dicho, el Google académico es como el Google normal, solo que busca dentro de repositorios académicos, ¿no? Supongamos que yo busco el tema democracia participativa en Argentina, y fíjense que ya busca directamente en espacios institucionales. Pero en sí lo que es una base de indexación de revistas, Flaxo, en universidades, etc. Y que además puede ir buscando como por lapsos temporales. Esto es bueno cuando uno quiere mirar la actualidad, a ver qué se discutió en los últimos 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, cuántas veces se ha citado un trabajo. Bueno, tiene un valor importante para poder reconstruir ese estado de la cuestión, que es lo que nos dicta si el tema tiene sentido o no y si hay un vacío. Entonces, esto lleva mucho tiempo poder hacerlo. Eh, nosotros en esta consigna, vamos para terminar el seminario, no les pedimos que hagan el estado de la cuestión con todo el desarrollo, pero les pedimos, por ejemplo, que tengan 10 citas, digamos que o tengan 10 referencias bibliográficas. Bueno, esta puede ser una buena forma de obtener esas referencias bibliográficas. Si tenemos tiempo, nos vamos a detener brevemente en las normas APA,
pero probablemente no lleguemos. Así que el manualcito igual está puesto en la plataforma, pero sepan que es importante citar bien sobre todo, y que además cuando hablamos de las normas APA, como forma de referenciación, es porque los datos tienen un orden en específico. Entonces, después vamos a ver muy brevemente alguna cosita, pero al menos que nos hagan bien en ese sentido. Así que después vamos a entrar en ese tema. Pero una vez que eligen su tema, su problema, analizan en este estado de la cuestión si tiene sentido, si no está agotado, entonces ahí van a proceder a textualizar esa elección. Y ya el ejercicio que comenzaron a hacer con Paola es el de empezar a esbozar al menos títulos, ¿no? El título, por supuesto, que condensa o abrevia o resume la presentación del problema que vamos a abordar en la tesis. Entonces, tiene que mostrar el tema, valoración económica y la problematización. Bueno, necesidad de desarrollar parámetros y aplicarlos para determinar el valor de bienes económicos, forestales, etc. Entonces, el título tiene que mostrar el tema y el problema de análisis. Y si hay, bueno, creo que muchos de ustedes lo van a tener, un recorte espacial, no especial, ¿no? Un recorte espacial y temporal, ¿no? Que es Patagonia, Santa Cruz, Chubut, La Pampa, 2020 al 2024. Recuerdan que la clase pasada habíamos visto el caso de mujer y reintegración, ¿no? Que íbamos acotando a los problemas de la reintegración de las mujeres que habían participado en los conflictos armados de Colombia en el proceso de reintegración en el municipio de Medellín, entre 2000, no me acuerdo cuánto hasta cuánto. O sea, bueno, achicar, hacer como ese pequeño embudo para dejar en claro nuestra consigna. Y si nosotros dijimos que vamos a hablar de los procesos de reintegración de la mujer que estaba en la guerrilla tal y tal, en Medellín entre el 2014 y el 2020, no vamos a hablar de la del 2021. Porque si no, ahí empieza a aparecer el gorila. Bueno, algunos ejemplos de título, ¿no? En realidad, para redactar el título, uno también siempre va aprendiendo en función de los títulos que ve. Yo siempre recomiendo ver títulos de tesis, no títulos tanto de libros, porque muchas veces las editoriales elaboran títulos más con fines comerciales, entonces hacen títulos más genéricos, ¿no? que venden más el título hiper específico de lo que representa una tesis. Entonces, es más instructivo títulos de tesis. Y generalmente el título, si bien no es que tenemos un estándar de cuántas palabras debería tener, más o menos entre unas 14, 20, está bien, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, ustedes verán. Lo importante es que no quede algo tan largo que en lugar de condensar la información, ya sea la hipótesis, ¿no? No puede ser un párrafo, pero sí que condense la información. Algunos ejemplos de algunas tesis para mirar. En general acá hay algunas tesis de maestría, alguna tesis doctoral, algún trabajo menor, pero para ver, digamos, un pantallazo. Esto no quiere decir que todos estén perfectos, seguramente se les van a ocurrir algunas críticas, pero sí que son trabajos que ya están publicados, los casos de la tesis que ya están aprobadas, con lo cual, más allá de que se les puedan ocurrir o no objeciones, son buenos ejemplos. Una, planteamiento para el desarrollo e implementación de un sistema de información para mejorar el control y optimizar la gestión de la administración pública de la provincia de La Pampa. Yo me puedo imaginar que el objetivo general va a ser plantear un sistema de información para mejorar el control y optimizar la gestión para el desarrollo e implementación, o desarrollar e implementar un sistema de información.
algo por el estilo, ¿no? O sea, acá aparecen elementos que pueden dar lugar a verbos. Fíjense que está el recorte espacial, el recorte bien a qué se refiere. Esta otra, gestión de recursos humanos. Bueno, abreviaturas en el título nunca es muy bueno, más bien no es un no. Gestión de recursos humanos del personal de planta permanente de la Honorable Cámara de Diputados, provincia de La Pampa. Desafíos para una adecuada evaluación del desempeño. Me puedo imaginar algunas cosas acá. No sé muy bien cuál es el objetivo general. No sé si quiere hacer un diagnóstico de desafíos, si quiere hacer la evaluación. Más o menos me imagino el tema, pero fíjese que este título no me da cuenta del problema, hacia dónde va la tesis. Yo veo este título y ya empiezo a tener preguntas, que si no están bien resueltas en los objetivos y la hipótesis, ya es un problema. La carrera profesional del personal del INTA, aplicabilidad del convenio colectivo de trabajo sectorial, alcances y perspectivas, periodo 2006-2011, Centro Regional La Pampa San Luis, tienen el recorte espacial y temporal. Matías, por ahí, tiene la mano levantada. Sí, justo iba a hacer una consulta de el título anterior, pero bueno, creo que ya se responde en esta. Vos decías un poco que no es aconsejable la abreviatura, ¿no? En ese caso, para la temporalidad, ¿está bien poner, como habías dicho vos, si no me equivoco, la semana pasada, entre paréntesis, por ejemplo, de 2006-2011? Sí, Sin, perfecto. ok. Sin necesidad de poner periodo, ¿no? O sea, eso podría ser así también. Ok, ya Este, con eso incluimos en el título la parte de temporalidad. No sería un exacto. problema. Ok. Esto podría haberse hecho así para hacerlo más corto también. Este, por ejemplo, para mi gusto, si yo lo tuviera que corregir, tiene demasiados dos puntos, sino como dos puntos, dos puntos. Aplicabilidad del convenio colectivo de trabajo, podría ser alcances y perspectivas de la aplicabilidad del convenio colectivo de trabajo sectorial, 2006-2011. Bueno, siempre se pueden mejorar las cosas, ¿no? Pero bueno, son ejemplos de cómo uno puede ir incorporando los recortes. Y también Buenísimo. cuando uno lee, claro, cuando uno lee también estos títulos, a uno le aparecen las preguntas. Entonces, o sea, yo acá me imagino que lo que va a analizar es algunas problemáticas que podría tener el convenio colectivo de trabajo para el personal del INTA. Bueno, pero exactamente cuál es la pregunta que va a responder esta tesis. Eh, Hay algunas que parecen mejor resueltas. Bueno, el título no puede resolverlo todo tampoco. A veces mejor, a veces peor. Muchas gracias. De nada. Este otro, este creo que era una tesis doctoral, la garantía constitucional de los derechos sociales, un estudio a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana y el Tribunal Constitucional Español. Bueno, así es medio gigante el tema. Uno también podría preguntarse si tiene algún recorte temporal o cómo se habrán seleccionado las sentencias, si hay algún eje. Yo veo eso en el título y me aparecen esas preguntas en la cabeza. Fíjense que uno entra a leer en clave de las preguntas que a uno le surgen cuando va leyendo el título. No es que los títulos estén mal, ¿no? Pero cuantas más preguntas tenemos en la cabeza, peor es para el tesista. La dicotomía público-privado y la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja. Un análisis a través de la jurisprudencia de los sistemas europeo y americano de protección de derechos humanos. Bueno, irá a hacer un relevamiento normativo, irá a mirar declaraciones, bueno, si dice jurisprudencia, supongo que va a mirar fallos, supongo que el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana, empiezo a buscar esas cosas en el índice de la tesis. Pero bueno, son ejemplos de título. Fíjense que una buena técnica es poner el título y el subtítulo, ¿no? Que eso nos permite como reflejar el gran tema y el problema como subtema o como subtítulo. Em,
Esto, digamos, es una cuestión que siempre es fundamental. Todo plan de tesis incluye su título, su subtítulo. Toda tesis incluye su título, su subtítulo. Eh, Como les decía anteriormente, el hecho de que hayan propuesto un título en el plan no quiere decir que ya esté escrito en piedra. Puede ser que surjan cambios en el proceso, no que cambien de tema, pero bueno, uno puede siempre hacer ajustes en la redacción del título, eso es totalmente normal, está permitido, pero bueno, siempre hay un título en su. Después, recordando o repasando lo que hablamos la semana pasada, el plan de tesis suele ser el insumo para la introducción, y la introducción de la futura tesis va a tener algunas de estas partes, o todas estas partes. El tema y el problema, qué se investiga, que sea coherente con ese título y el subtítulo que expresaron, por qué, para qué está esta tesis, esta investigación, por qué debería investigarse este tema. La hipótesis, que generalmente tenemos una hipótesis, puede ser, cuando le digo generalmente, es que quizás algún estudio muy particular tenga interrogantes y no tenga una hipótesis. Eso depende mucho del tipo de estudio que sea. Generalmente cuando tenemos estudios exploratorios que intentan reconstruir un panorama del cual todavía no se tiene claridad, pero porque no se ha investigado antes, esos suelen ser casos de tesis que pueden no tener una hipótesis. Pero por lo pronto, para hacerlo lo más simple posible, traten de tener una hipótesis, porque digamos, el panorama más normal es tenerla. Interrogantes, como les proponíamos en la consigna, tener un interrogante general, que a su vez es respondido por la hipótesis, y que para responder esa gran pregunta tenemos un objetivo general, y solemos tener algunas preguntas menores cuyas respuestas encadenadas responden al objetivo general. Bueno, el marco teórico, que como mencionábamos hoy más temprano y hablamos en las clases anteriores, es el enfoque o la perspectiva teórica desde la cual se analiza el fenómeno. Yo les decía, bueno, uno es totalmente legítimo elegir un marco teórico. Bueno, elijo un marco teórico liberal, un marco teórico marxista, elijo a determinado autor, el enfoque decolonial, una perspectiva de género, una perspectiva ecologista, bueno, etcétera, etcétera. Está perfecto enmarcarse en una determinada teoría. Y eso ya no es observable, digamos. Un jurado no puede decirnos, ¿y por qué no elegiste otro marco teórico? Eso no lo va a decir un jurado, o no puede. Ahora bien, lo que sí tienen que hacer es que si eligen un determinado marco teórico, tienen que continuar toda la tesis con ese marco teórico. No completar el espacio por completarlo y después utilizar todo un bagaje de vocabulario que no responde a las teorías que estamos enunciando. Bueno, el estado de la cuestión, para hacer ese raconto de cómo se ha hablado del tema, la metodología de la investigación, que implica especificar qué tipo de metodología o de perspectiva se aplica a la investigación, si es cualitativa, si es cuantitativa, qué técnicas, qué instrumentos van a usar, cómo se van a llevar a cabo esas actividades en el marco de las metodologías elegidas. Y la estructura, bueno, de la tesis o trabajo final, para explicar en clave de qué se escribe la tesis.
Esta estructura es la estructura que va a tener la introducción de su tesis. Pero yo más temprano les decía, el plan de tesis es ya el insumo primero, más relevante, para la escritura de la introducción de la tesis. Entonces, de manera similar, el plan de tesis va a tener estos elementos. Probablemente no tenga la estructura de la tesis. Si ya se la imaginan, la pueden explicar, por supuesto, está muy bien hacerlo. Pero lo que va a tener el plan de tesis y que no contiene la tesis es el cronograma. Después también vamos a ver algún ejemplo. Entonces fíjense que con lo que van a empezar a escribir para este taller o este seminario, ya empiezan a escribir la introducción de su tesis. Cuando tengan el taller de tesis, les va a quedar el plan bien definido y ahí van a tener ya directamente la introducción. Bueno, recuerdan que también en la última clase que tuvieron conmigo, habíamos empezado a ver la introducción de una tesis doctoral que era sobre la arquitectura de las bodegas mendocinas en el siglo XVIII y XIX, que yo les decía, esta es la introducción de la tesis. Se empieza a explicar de qué va a hablar la tesis. Bueno, en esa línea, los primeros párrafos de la tesis explican o anticipan de qué se va a hablar. El tema, por qué se va a hablar del tema, por qué les interesa a ustedes, desde qué disciplina. Por ejemplo, muchos de ustedes son de administración, de turismo, quizá de algún otro sector productivo, pero van a hablar con un abordaje desde las ciencias económicas. Explicar todo eso en las primeras palabras de la introducción. Y hablar, por supuesto, de los objetivos, la hipótesis, después seguirá el marco teórico, estaba la cuestión, etc. Es decir, comenzar hablando, presentando el tema. Cuando uno construye el tema, sobre todo el estado de la cuestión, pero también presente en la introducción en general, nos vamos a encontrar con la necesidad de incluir referencias bibliográficas. Es decir, es muy normal que a lo largo de toda la introducción uno tenga que estar incluyendo menciones de otros autores. Fundamental esto en el estado de la cuestión, fundamental esto en el marco teórico, pero es posible que lo encuentren todo el tiempo en la tesis. Veo que tenía alguna pregunta en el chat. A ver. La cuestión es que ya desde el minuto 1 van a tener que estar pensando en tener la bibliografía a mano. Esto lo digo porque también lo vamos a retomar después, pero siempre que vayan leyendo, que vayan tomando notas, que tomen ideas, sepan que es totalmente normal, aconsejable, y casi es una característica notoria de todos los fragmentos de la tesis, del plan de tesis, tener referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque las referencias bibliográficas sitúan el tema, problema, en una línea temática y problemática. Entonces, a veces vemos como que, bueno, poner demasiadas citas hace engorroso o engorrosa la presentación, la redacción, o nos hace perder el hilo. Bueno, no lo tomen de esa manera, porque muy por el contrario, una tesis tiene que estar recorrida por referencias bibliográficas. Por un lado, como requisito ético, reconocer a quien ha inspirado una idea, decir quién ha sido, en qué obra lo encontramos, no solo cuando hay citas textuales, sino también cuando algo nos inspiró en una idea. Y también es un recurso retórico
propio de los textos científicos. Entonces, después lo vamos a bajar bien a casos concretos, pero sepan que una tesis siempre está apoyada por bibliografía. Eso no quiere decir que tengan que poner bibliografía a lo loco para rellenar, pero sí que todo tiene que tener su respaldo bibliográfico. Y eso es parte de lo que se espera de ustedes como tesis. Cuando uno enmarca la investigación, y esto, César, veo la manito por ahí. Sí, te levanté la mano. No sé si te entendí bien. Primero, con el tema de la bibliografía, por ahí uno tiene un montón de referencias bibliográficas, pero no se leyó todos los libros y todo completo. ¿Es válido citar ese libro si uno no lo ha leído completo o si leyó 3 capítulos de un libro y es lo único que le interesaba para la tesis o no? ¿Cómo sería? No, o sea, si lo utilizaste para algo, es decir, si Sí, utilizaste un capítulo, lo podés referenciar. perfecto. Obvia- Y obviamente, digamos que al leer un segmento, mm, esté seguro que ese segmento, solo la lectura de ese capítulo no desnaturaliza la idea de la obra, ¿no? Que a lo mejor el está autor bien. después se desdice, ¿no? Pero Bueno, está bien. Y después, lo otro que mencionaste, porque a mí me toca que, bueno, que lo que más me inspiró fue un trabajo de un economista que tengo la suerte de conocer, y no sé si los comentarios o cosas que me ha dicho sirven para citarlo o no se puede citar así. No te entendí esa parte de citar a una persona que te dijo algo. eso se pone como comunicación personal. Es decir, bueno, cuando a uno se lo comentan, o sea, el autor me comentó que, bueno, uno puede poner, LEL, EGA, comunicación personal, el 15 del 11 del 24. ¿Qué eso quiere decir? Bueno, me lo dijo en una conversación. Bien. En general, las normas APA, que son las que van a tener que usar ustedes, ya en las últimas ediciones no pide mucho que se ponga explícitamente cuando hay una comunicación personal. Yo lo recomiendo, pero también recomiendo moderar cuánto ponemos, ¿no? Porque si toda la tesis está respaldada en comunicaciones personales, bueno, para el jurado, para el lector, para la comunidad científica, es incontrastable. En Eso te cambio, iba a decir, después lo comprobás que te dijo eso? claro, o sea, se entiende que esto también uno lo hace de buena fe. Entonces, bueno, Sí, si uno pone comunicación personal, se entiende que fue una comunicación personal. Ahora, bien. si la bibliografía es 80% comunicación personal, mm, eh, o sea, bueno, que la comunicación personal sea puntos muy puntuales, ¿no? No, no toda la tesis. Está bien, está Eso bien. puede ser complejo. Eh, Gracias. Y claro, bueno, acá Alejandro sumaba en el chat, es complejo a veces leer solo una parte, porque puede ser que a lo mejor se nos escape un detalle que complementa, que se desdice, bueno, que complejiza, pero van a ver después que las normas APA, por ejemplo, eh, solo piden que se incluya en el listado final aquello que se referenció directamente en el texto. Entonces, supongamos que ustedes saben que yo escribí 10 libros, pero leyeron solo 2. Bueno, referencien los 2 en donde están las ideas este, que tomaron de mí. No citen los 10 porque a lo mejor se les escapó algo. Sí, Mario. Sí, no, un comentario que me hicieron en otro posgrado es la diferencia entre referencia bibliográfica y bibliografía. Mm, Referencia bibliográfica, pues yo estaba acostumbrado siempre a poner bibliografía indiscriminadamente en la cosa y otra. Me decían, no, como todo lo que vos estás poniendo acá lo citaste, eso no es bibliografía, es referencia bibliográfica. exacto. Sí, la verdad es que no sé cómo manejarme, si poner por un lado bibliografía y por otro lado referencia bibliográfica o qué es lo que es de estilo entonces. Claro. No, en estos casos que vamos a usar las normas APA, eh, tienen que hacer solo las referencias bibliográficas. Que las referencias bibliográficas son solo las obras
referenciadas en el cuerpo del texto. Entonces, eso quiere decir que si ustedes leyeron un libro que es brillante, pero no lo referenciaron en ningún momento, no lo van a tener que mencionar nunca. En el listado final tampoco. Para las normas APA, solo lo que está referenciado, ya sea directo o indirectamente. Lo de directo o indirectamente tiene que ver con si lo hicimos textual, si lo hicimos explicando la idea del autor. La explicación es indirecto, el directo es textual. Pero solo lo referenciado es lo que va en el listado final. ¿Marcos? Perdón, estaba muteado. No, si podíamos profundizar en las diferencias, digamos, profundizar en esto que estabas explicando, lo que comentaba recién, creo que Mario, lo que tiene que ver con las referencias bibliográficas o la bibliografía en particular, las citas más cortas o las citas textuales, o cuando son largas o cortitas, o que dice, como fulano de tal dice, ¿no? Bien. Digamos, si podemos aclarar un poco eso, estaría bueno. Digo, Dale, justo que salió el tema, 2 segunditos, que ya puedo ver que quedaba de capaz que lo esto, por tenía las ya dudas. previsto, ¿no? Sí, la idea mía, bueno, lo charlamos el otro día con Paola, en un momento Bien. pensábamos incluirlo, así que tengo ahí un material, ahora lo traigo a colación. Nuestra duda era por ahí si lo veíamos o no en función del tiempo, pero me parece perfecto que lo vemos aunque sea rapidito. Que es, bueno, la norma ZAPA, como les digo, tienen un material que a mí me parece que es lindo, está ahí en la Sí, plataforma. La norma ZAPA es un conjunto de forma de referenciación que desarrollaron psicólogos, ¿no? La Asociación Americana, estadounidense sería, de Psicología, que está pensada justamente para que los psicólogos hagan sus informes y demás. Entonces, a mí me gusta siempre empezar explicando eso, ¿no? La psicología, porque a veces hay algunos documentos que en otras disciplinas tenemos problemas, porque a los psicólogos no les interesan tanto esos datos que tenemos que trabajar nosotros. Entonces, a veces no todo está resuelto con las normas APA, ¿no? Que quizá les vaya a pasar con algún informe, alguna estadística. En derecho nos pasa mucho con la jurisprudencia, que no está tan preparado APA para eso. Pero bueno, más allá de los casos que son dificultosos, sí hay algunas normas sobre cómo citar obras. La primera distinción, que acá no la tengo incluida en el PPT, así que vamos a verla, es la diferencia entre una bibliografía y las referencias bibliográficas. ¿Cómo te pones, Jardín, hoy? La bibliografía es todo el material existente sobre un tema. El material que podemos tener a mano nosotros y que nos parece interesante sobre el tema. En cambio, las referencias bibliográficas es el material referenciado en un texto. En su tesis, ustedes tienen que usar las referencias bibliográficas. Eso quiere decir que encontraron, no sé, el libro de Humberto Eco sobre cómo se hace una tesis. Les pareció recontra interesante porque estaban haciendo una tesis. Mientras escribían la tesis tenían el libro en la mano. ¿Es bibliografía? Es bibliografía. ¿Lo tienen que poner en el listado final de su tesis? Si no lo citaron para nada, no. Entonces, al margen de todo ese material que uno tiene a mano, solo va a estar en el listado final de nuestra tesis el material que referenciamos en el texto. Y las referencias pueden ser textuales o directas, o pueden ser
comentadas, parafraseadas o indirectas. Las textuales obviamente son las que van entre comillas, párrafo aparte, ahora lo vemos, mientras que las comentadas o indirectas son cuando nosotros explicamos una idea con nuestras palabras, pero la idea le pertenece a otro autor. Que de eso también vamos a ver algo, si llegamos hoy, si no, mañana. Las citas textuales o directas en APA se ponen de dos maneras distintas. Algo que es importante destacar es que esto de las normas APA es un sistema, es un código, ¿no? Es un código, un sistema de señales. Y por lo tanto, aunque muchas veces nadie se detiene mucho a hacerlo bien, muestran que manejamos un código. Recuerdan que cuando empezamos este seminario, yo les había hecho como el esquema comunicacional, o sea, la forma en la que escribimos da señales de cómo nos manejamos. Bueno, entonces saber manejar las normas APA sirve para dar señales. Así que manéjenlas bien. Las citas textuales, o sea, las que vamos a copiar palabra por palabra de un autor, se ponen de dos formas según la extensión que tenga la cita. Si es una cita corta, es aquella que tiene menos de 40 palabras, más o menos a ojo unos 3 renglones, a ojo. Si es una cita corta, va entre comillas. Si por alguna razón omiten algo dentro de la cita, pero que a veces cortamos un pedacito, sin desnaturalizar la cita, por supuesto, entre paréntesis, 3 puntitos. ¿Y qué se pone, además de las 2 comillas? Bueno, el apellido del autor, solo el apellido, esto en el cuerpo del texto, ¿no? Estoy hablando, bla, 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 abro comilla, pongo la cita, cierro la comilla, abro paréntesis, el apellido del autor, el año de la obra que estoy citando y la página. Que normalmente ponemos, bueno, o sea, la página de la cita textual, obviamente. Generalmente ponemos, bueno, P punto, o una forma más económica, es los 2 puntitos y el número. En el manualcito que les dejamos está con la P, así que, pero sepan que se puede reemplazar también. Cuando son varios autores, depende la cantidad, ahora no recuerdo bien cuando fue el cambio en la 7ª edición, que hubo un cambio ahí, pero lo pueden ver ahí, que creo que cambia cuando es 7 la forma de citar. En el texto, si son más de 3 autores, se pone et al. Pero supongamos que es Gómez, García y Lel, que somos los 3 autores. Se pone Gómez, García y Lel, 2020, página 160 igual. Creo que cuando son más de 3, hubo algún cambio en la 7ª edición, así que por favor chequenlo. Se pone et al, que es en latín. Entonces, como es en latín, se pone con cursiva. Gómez et al. Si son, creo que más de 3. Y si, por ejemplo, la cita quedó entre la página 160 y 161, va a ser PP, de plural, 161. Esto, por supuesto, cuando la cita textual le corresponde a los varios autores, no cuando varios autores dijeron la misma frase. Ustedes tienen que citar al autor en donde encontraron la cita. Y el punto se coloca después de la referencia. Bueno, ejemplo. Esta es una cita corta, tiene menos de 40 palabras, entonces uno puede decir, coincido con la siguiente frase. Abro comilla. La primera manera según la cual el hombre intenta comprender y dominar lo diverso en campo práctico
es la de procurarse una representación ficticia de él. Cierro la comilla, abro paréntesis, Riquer, la edición de 2010, página 205, el puntito acá. Porque eso va a cambiar en otra forma de citar. Entonces queda ahí metido adentro del texto. ¿Cuándo son menos de 40 palabras? Cuando son más de 40 palabras, es lo que conocemos como cita larga. Y ahí no usamos comillas. Ahí no usamos comillas. Ahí lo que usamos es un pequeño margen de 0,5 centímetros a la izquierda, a veces se le pone un poquitito más, puede ser 1 centímetro, pero no usamos comillas. Las demás reglas son casi iguales, si se omite algo se reemplaza con los 3 puntitos, los datos son el apellido del autor, año, página, donde está la cita textual, y el punto final, la única diferencia es que va antes de la referencia. Ahora lo vemos. Citas largas no llevan comillas, van en párrafo aparte con un margen izquierdo. Veamos el ejemplo. En la introducción de la arqueología del saber, y a propósito de sus reflexiones en torno a la historia, Foucault analiza el valor del documento histórico, bla, bla, bla. Dice el autor al respecto. Ahora bien, ¿cómo me doy cuenta que empezó la cita acá si no hay una comilla? El margen. Por el margen. En lugar, primero que nada, porque no está acá de corrido, porque podría haber estado ahí de corrido. Entonces, ahí ya me doy cuenta que hay una ruptura en la lógica. En lugar de seguir la oración, me pasó otro párrafo. Y es un párrafo que empieza con un margen izquierdo corrido. Bueno, ahora bien, bla, bla, bla. Apellido, año, páginas, donde está este párrafo, este fragmento. Y fíjense que el punto, a diferencia del ejemplo anterior, está donde termina la cita. Si yo omitiera un pedacito acá en el medio, tendría que hacer así, para dar señal que estoy rompiendo la frase de Foucault. ¿Pero se entiende eso? Entre citas cortas, menos de 40 palabras, largas, más de 40 palabras, tenemos formas distintas de darle la señal al otro de que empieza la cita textual, de que empieza a hablar otra persona. La comilla en la cita corta, párrafo aparte con margen izquierdo en las citas largas. Ahí le indico a mi lector, acá dejé de hablar yo y acá empieza a hablar otra persona. En APA es apellido, año, páginas. ¿Qué eran los puntitos con los paréntesis? Me perdí ahí. Ese. Cuando omitimos o borramos algo que estaba ahí en el medio. Ok, ok, ok. Por ahí, qué sé yo, hay mucha información en el medio que no me es muy útil para no dispersar la atención, la borro, pero con esto le indico al lector que metí mano. Bien. Bien. Cita larga, cita corta. Pero a veces no solo citamos de manera textual, literal, con las mismas palabras de los autores, sino que a veces las comentamos nosotros a las ideas. Recurso que es bastante importante en una tesis doctoral. Ahora después hablamos de eso. ¿Qué es lo que llamamos la cita parafraseada, comentada o indirecta? Que es que en lugar de traer las palabras textuales de otra persona, las explicamos con nuestras palabras. En estos casos, como no es textual, sino que somos nosotros mismos hablando, no llevan comillas. Es un comentario que puede ser el comentario de un libro en general, entonces claro, no lo podemos citar textual, o puede ser el comentario de una pequeña idea muy precisa,
Y los datos son apellido del autor y año. Pero fíjense que no va a la página. ¿Por qué no va a la página? Y porque podríamos Bueno, resumir en una oración un libro entero. No hay necesariamente una página. Entonces, cuando es parafraseado o comentada, no lleva el número de página. Ejemplo. Langer, 1957, en su trabajo sobre simbolismo, presenta una distinción entre ambos sistemas y propone un simbolismo no discursivo, bla, bla, bla. Acá, para no repetir, podríamos haber puesto acá, Langer, 1957, no poner el año acá, pero bueno, para no repetir, lo hacemos de manera más práctica, lo ponemos acá arriba. Esto está muy bien hacerlo también así. Como por economía de señales. Pero fíjense que acá no hay número de página y simplemente es un gran resumen en una oración de la obra de Langer. Yo les decía, bueno, esta idea de parafrasear, comentar, es altamente deseable en las tesis doctorales porque las citas textuales, así bien literales, implican lo que se llama polifonía, pluralidad de voces. Entonces, cuando yo pongo una cita textual, es alguien que viene a hablar por mí, ¿no? Es como si yo estuviera en esta clase y me traigo un invitado. Bueno, chicos, me retiro unos minutos, ahora les va a hablar otra persona. Bueno, entonces, en la tesis es más o menos lo mismo. Yo estoy hablando, me retiro un rato y dejo que alguien hable por mí. Y la tesis es de ustedes. Son ustedes los que proponen los argumentos. Entonces, está muy bien hacer citas textuales, pero hay que balancear muy bien cuándo conviene, ¿no? Es decir, que sea siempre en instancias en las cuales valga la pena ser fiel a las palabras del autor originario. Porque si no, lo pueden comentar ustedes. Ustedes comentan la misma idea con sus palabras y no se retiran de la tesis. Pero a veces simplemente conviene, o sea, supongamos que es un informe de la CEPAL, que pone una idea re polémica, pero lo dejo a la CEPAL. Entonces, como señala la CEPAL en su informe del 2024, cita textual. Entonces, a veces conviene hacer la cita textual y a veces conviene comentarla. Si van a hacer citas textuales, lo conveniente es no abusar de la cantidad ni de la extensión. No hay fórmulas mágicas, eso lo van a ir viendo ustedes de acuerdo a sus temas, lo que quieren decir, pero a veces pasa que hay tesis, bueno, a mí me pasó una vez de ver una tesis que tenía casi 4 o 5 hojas de cita textual, sin aparición del autor en el medio. Bueno, che, se retiró, ¿qué le pasó? O sea, eso no puede pasar. Un párrafo, 2 párrafos, bueno, supongamos que es algo más extenso, pero bueno, no se pueden ir durante un rato largo de la tesis. O sea, hay que tener mucho balance con la cita. Y cuando aparece la cita textual, también interactuar con esa cita, ¿no? Bueno, estas palabras fueron traídas a colación para destacar el adjetivo que utiliza este autor en caracterizar a tal elemento. Bueno, ¿por qué está esta cita? Y no meramente que sea como me retiré unos minutos, completó la idea otra persona, ya volví. Interactuar con esa cita. Ahora, volviendo un poco a cómo citamos. Si siempre encontramos el apellido y el año, y yo quiero saber dónde dijo Langer esto, quiero saber dónde dijo Foucault esto. Bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde me entero? Bueno, en el cuerpo del trabajo, cuando desarrollamos las ideas, sí, referenciamos de esta manera, ¿no? Apellido, año, página si corresponde. Pero los datos enteros de la obra, del libro,
del artículo, van a aparecer en el listado al final de la tesis, en el apartado que se llama referencias bibliográficas. Justamente, fíjense que se llama referencias bibliográficas, no bibliografía. ¿Por qué? Porque solo aparecen ahí los datos de las obras referenciadas. Entonces, quiero saber dónde lo escribió Foucault, dónde lo escribió Langer. Voy al listado final de referencias bibliográficas. No existe entonces el término bibliografía como tal. No. Cuando nos piden que citemos en APA, que referenciemos en APA, no va la bibliografía. Sobre todo porque muchas veces lo que pasaba con la bibliografía es, bueno, ponemos un montón de obras, de las cuales en realidad usamos dos, pero la cuestión de ampulosidad metemos un montón de libros. Bueno, lo cierto es que si no los usamos, no nos interesa saber que los conoces o que no. Solo referencias bibliográficas. ¿César? Sí, en el trabajo que tenemos que hacer para esta materia, metodología, nos piden 10 referencias bibliográficas. O sea, Sí. va a ser imposible que nosotros en 2 hojas, 4 hojas que podamos tener, vamos a hacer 10 referencias bibliográficas, me parece. No, ahí les pedimos como un listado de textos que hayan fichado ustedes. Está bien, está No bien. que esté el análisis. Es solo como el ejercicio de citación sería. Que ahora vamos a ver cómo va a ser ese listado. Bueno. En el listado final es donde están los datos que van incluidos, qué es lo que tiene que aparecer en ese listado. Entonces, ¿dónde van las referencias bibliográficas? No van en una nota al pie, van al final del trabajo. ¿Luciana? Sí, yo quería consultarte cuando tenemos referencias de otro tipo, por ejemplo, normativas. No me acuerdo si las incluí acá, me parece que sí. Si ponemos como título referencias y hacemos la distinción entre bibliográficas, normativas, Si tienen una norma o dos nomás, las mezclaría ahí alfabéticamente. Cuando ya tienen más, si bien APA no lo resuelve, pero por esta cuestión de que está hecha para psicólogos, para mí es de buen estilo poner normativa referenciada o separar ese tipo de texto. Por ejemplo, en derecho, jurisprudencia referenciada, quizás no sé, ustedes tengan, no sé, informes de organismos internacionales que no tienen autoría, digamos, que tienen su estilo. Está bien separarlos. Eso está bien. Ahora después ¿Dentro vamos de a ver referencias bibliográficas o afuera? yo pongo siempre el primer apartado, ¿no? Referencias bibliográficas. A ver si tengo por acá el ejemplo. No, tenía algún ejemplito para mostrarle del listado. Poner, bueno, el listado de referencias y empiezan ahí con los libros, capítulos de libros, etcétera, y donde terminan de poner esos que son textos bien bibliográficos, ¿no? Libros y capítulos de libros, poner normativa referenciada. Como si fuera otro subapartado, pero que está dentro de esa idea de referencias, solo que como con una clasificación distinta. En este listado de referencias, que va al final del trabajo, van todos los textos referenciados en el trabajo y solo los referenciados. Lo que no se usó, no aparece. Lleva sangría francesa, que ahora vamos a ver, que la sangría francesa es la que tiene el rengloncito de abajo un poquito con el margen más adentro. Y el listado siempre va con un orden alfabético. Las referencias sobre artículos periodísticos, ahora podemos ver alguno, va a depender mucho cómo sea el artículo periodístico. Porque supongamos que es un artículo, supongamos Diario Nación, ¿no? Sí. En ese caso uno puede poner el título de la noticia bomba. La Nación, 15 de noviembre del 2024, que es la fecha en la que se publicó la noticia. En este caso, bueno, de acá La Nación, que es el diario,
va con cursiva. Y esto queda así porque no tiene un autor específicamente. Pero a veces hay noticias que tienen, o sea, que el mismo diario publica quién es el autor. En ese caso va, supongamos, del Delgado Amarilla, y ahí sí ponemos la fecha 15 de noviembre del 2024. Noticia bomba, que es el título del artículo, La Nación, y listo. Y ahí esto va en cursivo. Y si tienen el link, por supuesto, disponible en tal lugar. Esto no va en cursivo. Esta parte no va en cursivo. Pero bueno, cuando es un artículo periodístico tiene esta complicación para mí. Hay artículos que tienen el autor reconocido y hay artículos que no lo tienen. Cuando no lo tienen, vamos directo al título como empieza. Antes en APA, los títulos de las partes, digamos, de una noticia, iban en comillas, así que eso pueden encontrarlo en algunas otras obras. Ya las últimas 2 ediciones eliminaron eso. Entonces iría así: título del artículo, en cursiva el título de la publicación, marco, y la fecha. Te No, si consulto hay acá. sí. Acá se le agregan las iniciales al autor cuando es Sí, noticia. sí, siempre se le, o De- sea, no van, las iniciales no van acá, en esto, en el texto, pero van siempre en el listado final. Perfecto, gracias. Acá cuando preguntaba Leonardo las referencias sobre artículos periodísticos, bueno, en estos casos que por ahí no tienen autor, supongamos que encontramos una cita textual, que esto no lo dijo Foucault, borramos. Dice una noticia al respecto. En ese caso, como no tenemos el apellido del autor, sino la noticia, va noticia bomba, 15 del 11 del 24, páginas 9 a 10. ¿Por qué? Porque en el listado lo tengo que entrar a buscar como noticia bomba, que va a ser el inicio. O sea, ahí sí. Lo reemplazamos con el título. Si es un título muy largo, noticia bomba, 3 puntos, o puntos suspensivos sería, para señalar que recortamos el texto. Pero cuando es en el cuerpo del texto es donde no van las iniciales, nunca. Supongamos que es el texto de noticia bomba escrito por mí. En ese caso es LEL, la fecha y las páginas. Ahí no van las iniciales. Las iniciales solo empiezan a importar, no importa qué caso, en el listado final de las referencias. Acá sí van las iniciales. Entonces, es distinto cómo citamos en el cuerpo y cómo citamos en el listado final. Ejemplo. Y de paso vamos viendo porque hay un orden lógico para cada tipo de texto. A la pregunta de Leonardo en el chat, si las referencias, normativas, jurisprudencia, lleva algún orden, no. Eso lo van a definir ustedes. Para APA, en realidad podrían mezclar todo en el mismo listado. A mí me gusta a veces separarlo cuando hay muchos, como les decía, más que nada porque muestra los documentos que consultamos, pero podrían estar todos juntos. Cuando es la cita de un libro, cuando es un libro, es apellido, coma, inicial, entre paréntesis, el año de publicación del libro. En cursiva, el título del libro, de la obra. La cursiva nos indica que es un libro o una revista, es el título macro. Recuerden que esto se trata de un código.
Entonces, cuando yo pongo una cursiva, no es un artículo, no es un capítulo. La cursiva indica título de libro, título de revista. Entonces, apellido, inicial, año, en cursiva el título de la obra y la institución que edita, o la editorial. Antes se ponía la ciudad, ahora ya la última actualización de las normas APA dejó de pedir la ciudad. No sé por qué, pero dejó de pedir. Entonces, así prolijito, un libro se referencia en el listado final de esta manera. En el cuerpo del texto, esto seguramente apareció como Nogueira Alcalá 2003, porque hablé de lo que dijo Nogueira Alcalá. Si era una cita textual, página 9 a 10. Pero ven que es distinto en el cuerpo que en el listado final. Esto para un libro. Fíjense que a veces los libros tienen más de una edición. Cuando, como en este caso, no figura el número de edición, es la primera. O sea, la ausencia significa primera. Cuando es más de la primera, ponemos después del título, entre paréntesis, cuál es la edición. Fíjense, acá tenemos dos autores, Estigarribia de Midón, no sé los nombres, y Midón, tal. Cuando es un capítulo de libro, allá empieza a cambiar la cosa. Cuando es un capítulo de libro. Seguimos una lógica parecida, apellido, inicial, entre paréntesis, el año de la publicación. Capítulo de libro, sección de libro. El apellido que citamos acá no es el de la persona que aparece en la tapa del libro, es el del autor del capítulo. O sea, ahí tenemos que empezar a distinguir, ¿no? Cómo se conforma el libro, entre quienes editaron, compilaron, coordinaron una obra y quienes escribieron adentro de la obra, que normalmente no aparecen en la tapa. Entonces, me fijo quién escribió el capítulo que estoy referenciando. Lo escribió Ramos, 2015. El título del capítulo que estoy referenciando, fíjense que va sin cursiva, sin comillas, todo perfecto. En igual se puede eliminar. Acá hay un... En Ares, podemos que Ares Francisco, acá me faltarían los puntitos, Aravena. No, claro, esto están invertido el orden de los datos. Van a ver que también a veces las iniciales después del segundo se ponen al revés, pero en este momento no nos vamos a complicar con eso. Vamos a dejarlo así, vienen los apellidos de quienes editaron la obra. Siempre que haya una obra colectiva, hoy en día es muy común eso, tenemos editores, coordinadores, compiladores. Entonces, fíjense muy bien cómo se compone el libro para no caer en errores de atribuirle la autoría de una parte a alguien que quizá coordinó o editó la obra, pero no escribió el capítulo. Hay que mirar muy bien el índice, el capítulo, cómo se compone el libro. Entonces, que esto no tenga cursiva me indica que es una parte. Y que esto tenga cursiva me indica que es el todo. La cursiva me indica título de libro. El título que no tiene la cursiva es la parte dentro de ese libro, que va primero. Después, por estas cosas de las normas APA, para complicarlos, entre paréntesis, ponemos las páginas entre las que se extiende esa parte.
El capítulo empieza en la página 57 y termina en la 80. Si por esas locas casualidades de la vida están trabajando con un ebook que no tiene páginas, nada. Así es la vida. Pero bueno, si las tiene, páginas. Todo esto está en el manualcito que les dejamos ahí, van a ver que está muy lindo. Y bueno, finalmente la institución que edita esa obra. Pero bueno, esto es importante porque muchas veces he visto que le atribuyen al editor la autoría de todo, digamos, como si el capítulo no fuera relevante en sí, ¿no? Entonces, ahora después les voy a mostrar algún ejemplo. Profe, ¿esa es la sangría que comentabas? Ah, sí, perdón, me había olvidado. Esta es la sangría francesa. Que fíjense que los renglones inferiores quedan con una entrada, que puede ser más o menos de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Formas de hacerla, bueno, seleccionar el párrafo, para mí una forma rápida, porque estoy acostumbrada a trabajar con la regla, corro el renglón de abajo. Y ya me hace la sangría francesa. Y otra, en el Word, van a párrafo, ahí en el Word me aparece mejor, porque claro, especial, acá tienen, bueno, justo acá, a ver, vamos a hacerlo distinto. En el Word les aparece directamente sangría francesa. Tienen que lo pego acá en un documento y ahí lo vemos. Yo tengo la misma cita y necesito que aparezca en sangría francesa. O la corro con la reglita, acá arriba, o teniendo todo seleccionado, voy a párrafo, especial, sangría francesa, y acá le digo de cuánto. Ya, de 1 centímetro. Sí. Esta es la sangría francesa. Bien. Ahora, cuando tenemos un artículo en una revista científica, la lógica es muy parecida a la de un capítulo de libro. ¿Por qué? Porque son secciones de algo más grande. Cuando es un artículo de revista científica, es, bueno, apellido de inicial, del autor o autores, el año en que se publicó ese artículo, sin comillas, sin cursiva, el título del artículo, y en cursiva el título de la revista. En cursiva el título de la revista como si fuera un libro. O sea, el todo va en cursiva. ¿Y cómo me doy cuenta yo que esto es una revista y no un libro? Bueno, porque generalmente las revistas se publican números, o más normalmente volumen y número. Y eso se indica acá a continuación. Ven que hay un par de numeritos que están entre paréntesis y otro en cursiva. Bueno, eso me indica que esta revista se publica volumen y año y número. El volumen de la revista se pone en cursiva. No hace falta ponerle volumen. Por el hecho de que haya un numerito en cursiva después del título, quiere decir que es el volumen. Y entre paréntesis, sin cursiva, está el número de la revista. Entonces, si yo quiero saber cuándo publicaron Cianciardo y Zambrano este artículo, busco la revista Cuestiones Constitucionales. Entro a su página web. Busco números anteriores, busco el 34, el número 1, y ahí lo voy a encontrar. Para más detalles, lo voy a encontrar entre la página 103
a 142. Pero fíjense cómo esto es un sistema de códigos, ¿no? Ese numerito que está ahí en cursiva me indica volumen. Y con eso me doy cuenta que Cuestiones Constitucionales no es un libro, es una revista. Igual después esto leanlo más detallado, ¿no? Porque es un montón de información de golpe, pero siempre está ese lindo manualcito ahí a mano. ¿Qué pasa si, o sea, yo tengo que buscar en el listado final por apellido y año, para saber qué libro es? ¿Qué pasa si el mismo autor publicó, por esas locas casualidades de la vida, y algo que es muy común, más de un texto el mismo año? Bueno, ahí tenemos una mala suerte bárbara, pero se soluciona. En el cuerpo del texto y en el listado final vamos a agregarle una letrita al año. Yashar publicó 2 trabajos el mismo año, en el 2005, y tengo que referenciarlos a ambos. Entonces pongo Yashar 2005 A, Yashar 2005 B. En el cuerpo del texto puedo decir, como dijo Yashar 2005 A, la argumentación, bla, bla, bla. Y luego agregó que, bla, bla, bla. Yashar 2005 B. Entonces, un poquitito. Entonces, con esto logro vincular una idea a un texto en particular. Bueno, esto es más un problema para derecho. Lo que puede llegar a pasar también un riesgo que podemos correr es que a veces, por alguna razón, alguna página web, generalmente no pasa con los artículos ni los libros, pero alguna página web tenga algún contenido que no identifica el año. Supongamos que tenemos un artículo que escribió Elga María, que es Bitcoin. Vieron que las típicas páginas institucionales que por ahí dan una definición de algo que permanece en el tiempo, en, no sé, Argentina Gobar, por poner un ejemplo. Por ahí a veces no tienen una fecha. Pero yo quiero citar lo que dije yo en Argentina Gobar sobre qué es una Bitcoin. Pero la página no me dice la fecha. En ese caso, se pone así, sin data, sin datos, sin fecha. Y si lo ponemos con SD, va en cursiva porque es en latín. Y si no, la opción criolla siempre es SF sin fecha. Eso les puede pasar. Ahora, cuidado de no usar este recurso de sin fecha, sin dato, solo porque no encontramos la fecha. Asegúrense de que no exista realmente la fecha. Porque también me ha pasado de ver trabajos todo sin fecha, todo sin fecha. Che, pero no buscó ni siquiera en qué año se había publicado la revista. Todo lo que tenía que hacer era mirar la primera página del libro y darse cuenta cuándo se había publicado. Entonces, guarda con ese recurso. Normativa. Bueno, leyes, resoluciones, decretos, etc. Generalmente, o en APA debería citarse de esta manera. Ley nacional, provincial, según corresponda, el número, el título de la ley. Vieron que generalmente las leyes llevan un título, que es el título que está publicado en el boletín oficial, digamos, o en las páginas oficiales. COLEG, SAIG.
que, bueno, cada provincia tiene también su sistema de información. ¿En qué boletín oficial se publicó? Eso es lo más importante. El número de boletín oficial y la fecha. Eso es fundamental, porque eso es lo que identifica dónde encontrar la ley. Después, de manera no obligatoria, uno puede poner en dónde la consultó. Que si la van a poner, como les digo, no es obligatorio, lo que identifica dónde está la ley es el boletín oficial. Si por esas casualidades deciden poner dónde la encontraron, la página web, que sea una página web oficial del gobierno de la provincia, de Infolec, de SAIC, pero no pongan no sé, derecho en, no, derecho en zapatillas, Blogspot. Si no es oficial, ahórrenselo, pongan directamente el boletín oficial. Pero si no, consulten, pueden linkearlo a las fuentes oficiales. Y algo para tener en cuenta, porque yo recién les decía, bueno, a veces es fácil encontrar la fecha. La mayoría de los datos de un libro están, cuando uno tiene el libro físico, entre las primeras hojas, fíjense, siempre tenemos una hojita en blanco, bueno, esta que tiene el dato de la editorial, esta que reproduce los datos del libro, y de golpe y porrazo, en el anverso de una página aparece un cuadrito. Cuadrito que se parece a este que está en el PowerPoint. Eso se llama la ficha de catalogación, que es cuando se busca el ISBN, todo un tema editorial. Pero ahí encontramos algunos datos interesantes sobre cada obra. Fíjense que acá yo me encuentro con que dice, La urdimbre de la razón, ensayos de filosofía teórica y práctica contemporáneos. Laura Danón, 3 puntos suspensivos, et al. Editado por Guillermo Lariguet. Primera edición, salió en Mar del Plata, Kazak Ediciones 2017. Esto ya me está diciendo que acá hay un montón de autores. Entonces, cuando yo referencie, voy a referenciar una sección. Ergo, Lariguet no es el autor de todo el libro. Lariguet es el editor del libro, es el que juntó un montón de gente que se puso a escribir. Entonces, supongamos que a mí me interesó lo que aparecía en el capítulo 1, que lo escribió Laura Danón. Bueno, entonces tengo que decir, Danón, Laura, año, fíjense que aparece acá el año, así que ahí ya tengo el dato. El título del capítulo de Laura Danón, sin comillas, sin cursiva, en Lariguet, editor, que sé que es el editor porque lo dice acá arriba, editado por Lariguet, en cursiva el título del libro, que no es el capítulo de Laura Danón. Las páginas entre las que se extiende el capítulo y la editorial. ¿Cómo sé cuál es la editorial? Porque lo dice acá arriba. Entonces, cuando es un libro o un capítulo del libro, tenemos bastante información resuelta para citarlo bien. Si mañana tenemos un ratito, les voy a mostrar algún ejemplo de cosas con las que uno se agarra la cabeza por lo fácil que podría ser resolverlo y lo mal resuelto que está. Pero hay que elegirlo bien. A ver qué dice por acá. Ah, está bueno eso. Creí que elegir el título de la tesis era difícil hasta que tuve que referenciar la bibliografía. Memes con APA hay un montón que siempre son muy divertidos. Pero bueno, encima también pasa que además uno a veces está acostumbrado a citar con determinados parámetros, un artículo, en el trabajo, lo que sea, y después uno cae con las normas APA que también tienen su especificidad. Pero es importante seguirlas. Así que bueno, se van a empezar a entrenar. En el último ejemplo que diste vos,
ahí aclaraba que eran varios autores, pero vos el ejemplo que tomaste era en donde citabas un artículo que era solamente de Danone Laura. Exacto. Ah, bien. Porque uno siempre referencia una cosa, ¿no? Supongamos que hubiera referenciado, que hubiera hecho un comentario enorme de todos los autores. Aún así tendría que reproducir, no sé, Danone, qué sé yo, García, no sé, Juan, 2017, el título del capítulo, y después poner de nuevo todo esto. O sea, por más que haya citado todos los capítulos, tengo que citar capítulo por capítulo en el listado. Nunca puedo poner solo los editores. O sea, vuelvo de nuevo. Si yo veo esto en una referencia bibliográfica, me muero. Porque quiere decir que es como que cité el aire. Siempre tiene que estar citada la parte, en las obras colectivas siempre hay que decir cuál es la parte citada. Así hayan sido todas. Perfecto. Sí. Y te hago, creo que la última consulta. ¿Cuándo es estrictamente necesario aclarar la fecha en la que se consultó? APA dejó de pedirlo creo que hace como en la quinta edición o en la cuarta, entonces ya no es necesario. O sea, siguiendo el reglamento así de manera muy ortodoxa, no hay que ponerlo. Yo a veces, por ejemplo, lo pongo y la razón es, en realidad, sobre todo, creo que es importante, cuando citan un dato que está en una página web, digamos, supongamos que hay una estadística oficial o algo, porque en realidad la única razón para poner la fecha es porque si alguien desconociera lo que ustedes están diciendo, porque cambió la página, porque el gobierno de La Pampa se dio cuenta de que había puesto mal un dato o lo actualizó al 2024, o sea, el 2023, si alguien desconociera eso, se puede llamar al host de la página web y decir cuál es la información que estaba publicada el 15 de febrero del 2023 en esta página. Entonces, podríamos verificar que no mintieron. Pero se dejó de hacer eso. Yo creo que es recomendable en esos casos. Pero bueno, en el reglamento de APA se ve que los psicólogos ya no lo consideran relevante. Perfecto, porque me sucede un caso en el que consulto precios y esos precios son semanales y se van pisando. O sea, la semana claro. siguiente no tenés el histórico, como podés cargar el valor del dólar, por decirte, en un banco. Entonces, bien, lo uso en esos casos. Sí, en tu caso vas a tener que poner, la fecha me parece súper relevante. Bien, ¿algo más? ¿Dudas, preguntas? Sí, Elga, mañana vamos a ver el tema del cronograma, que a mí eso me intriga bastante. Perfecto. Sí. Vemos algo, vemos un ejemplo o dos, y bueno, vemos alguna otra cosita más por ahí de temas estos de citación. Y bueno, objetivo, quería mostrarles también un ejemplo, y con eso creo que ya vamos a estar medio cerrados. Bien. Así que bueno, nos encontramos mañana a las 10. Sí. No, una consultita del trabajo que tenemos que presentar para febrero, con todos esos 8 puntos que vos bien describiste al principio. El trabajo que va a haber que presentarlo, respetando eso, punto 1, título del proyecto, y así como quien contesta unas preguntas, o en formato, digamos, todo en conjunto, como si fuese una publicación, digamos. Tendría que conversarlo con Paola, pero en general nosotros lo habíamos pensado como así, puntito por puntito. Puntito por puntito, no, está bien, es más didáctico, digamos. Claro, a nosotros por ahí nos es más fácil para corregirlo. Claro. Entonces, bueno, cuando lo pensamos, lo habíamos pensado así. Perfecto. Pero bueno, creo que digamos, podemos interpretar cuando están las cosas igual, así que. Está. Pero bueno. Gracias. Bien. Nos vemos mañana, gente, a las 10 y ya cerramos. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Chao, profe, nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Hasta mañana. The recording has stopped.